En este vídeo voy a hacer una defensa, aunque esto le va a sorprender a mucha gente, pero voy a hacer una defensa de corazón al gobierno español del presidente Rajoy. Indudablemente el vídeo va en consonancia con todos los gobiernos del mundo. O sea, viene a ser lo mismo. Pero puesto que hay dificultades ahora con la independencia de Cataluña, como las ha habido con la independencia del País Vasco, pues quiero dar en este comentario mi apoyo directo al gobierno del presidente Rajoy. Y voy a explicar el porqué. Y voy a decir algo que para mucha gente le sonará mal o fuerte. El gobierno del presidente Rajoy, español, actual, es un gobierno puesto por Dios. El presidente Donald Trump es un presidente puesto por Dios a Norteamérica. O sea que quiero dar un par de ejemplos para que se entienda lo que quiero decir con esto. No estoy haciendo alegoría a un partido político. No estoy diciendo el PP o el PSOE o Podemos o... No. Un gobierno establecido y más en España democráticamente. No estoy haciendo defensa o diciendo alegorías de que el gobierno del PP es fantástico y todos los senadores, todos los ministros son maravillosos y todos los gobernadores. No. Porque tanta gente buena mezclada puede haber en el gobierno del presidente Rajoy, como lo puede haber en el Partido Socialista. Como lo podría haber en Podemos si llegara al gobierno. Habría gente buena de corazón y corruptos en cantidad. Pero indudablemente voy a explicar el sentido de por qué he dicho que el presidente Rajoy, el gobierno español, es un gobierno puesto por Dios, de orden sobrenatural, como puede ser en el gobierno norteamericano, o el gobierno inglés, o el gobierno que sea. No estoy diciendo, y queda claro, que las religiones son puestas por Dios, más bien puestas por Lucifer. Las 30.000 religiones paganas que hay por todo el mundo, que son las causantes de los cánceres de los pueblos, y los robos y las violaciones de niños. Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de gobierno. ¿Y qué es un gobierno? Un conjunto de personas que intentan mantener orden en una nación, da igual la que sea de la tierra. Todo ciudadano, en donde quiera que viva, necesita de orden sobrenatural, un gobierno. Porque aunque sea de diferentes índoles, diferentes razas, lenguas, dense cuenta que en consonancia todo el gobierno viene a ser lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Más o menos, de una manera más directa o menos directa, pero todos los gobiernos proveen orden, quiere decir servicio de seguridad policial, proveen médicos, proveen hospitales, proveen bomberos, proveen apoyo a los cultivos, a la ciudadanía, mejor o peor, en unas naciones muy bien, democráticas, europeas, en otras naciones africanas no tan bien, y así sucesivamente, pero indudablemente una nación que no tuviera ningún gobierno, una anarquía, no habría forma de vida, no se podría vivir, imposible, relativamente imposible, porque al no haber un orden policial, porque los policías, y ya lo explicaré en este vídeo, aunque también le parezca extraño, los policías, sea Guardia Civil o Policía Nacional o como sea, hablando de España y del resto del mundo, pero me voy a enfocar en España por la locura de la independencia de Cataluña. La policía, dice en las Sagradas Escrituras, la policía, simple policía, que va a defender el orden nacional o el orden civil, son ministros de Dios. Dice un texto en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, más o menos, citaré más o menos, léanlo. Dice más o menos, toda autoridad, o sea, todo el mundo, todo alma, toda persona, toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, o sea, a los gobiernos. Dice, porque no hay autoridad a no ser por Dios.
porque Dios coloca a las autoridades en sus posiciones relativas, no presentes para siempre, porque es un orden sobrenatural de Dios, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque los que gobiernan están puestos por Dios para mantener orden y justicia a la ciudadanía, porque llevan la espada, dice más o menos el texto, porque llevan la espada porque son ministros de Dios, y el que se opone a la autoridad puesta por Dios se está oponiendo al arreglo de Dios y llevará juicio para sí mismo. Más o menos, léanlo, que dice eso. En otras palabras más claras, todos los gobernantes del mundo, y ya digo, voy a centrarme en España porque yo también soy español, tienen un gobierno que, aunque ellos mismos incluso lo ignoren, son puestos de orden sobrenatural. El Espíritu de Dios mora para que tal, sea presidente, sea ministro de Sanidad, ministro de Justicia. Y nuevamente la imperfección humana que todos tenemos hace que unos tengan debilidades o de una u otra manera. Unos sean más corruptos, menos corruptos, pero es que en todos los gobiernos, en todos los partidos, yo no conozco ningún partido de ningún gobierno que digamos limpio, todos perfectos, todos sanos, todos de mente clara, todos honrados. No existe. Miren, por ejemplo, cuando un gobierno, digamos, vamos a poner gobiernos exagerados, el gobierno de Hitler, por poner un ejemplo, el gobierno de Stalin, o el gobierno de Mao Zedong, o los gobiernos africanos, o los gobiernos quien quiera, de Batista en Cuba. Cuando un gobernante o un partido o un gobierno se extramilita en su poder, Dios lo quita. Como quitó a Hitler, porque el Hitler, cuando empezó bien. Empezó orden, trabajo, justicia, etcétera. Empezó bien. Y sacó a un país en la miseria, en la pobreza, en la soledad, en la división. Lo levantó. Cuando se extramilitó, Dios lo quitó y lo castigó. Porque lo que tenía que haberse centrado en su país, porque un político debe centrarse en lo que hacen, el presidente Rajoy, en crear riqueza, orden, justicia. Cuando el Stalin también se extramilitó, Dios lo eliminó. O digamos cualquier otro. Así, por ejemplo, cuando un gobierno ya no actúa en consonancia con el orden sobrenatural, Dios lo quita y lo cambia. Entonces, Stalin, pues vino un gobierno más democrático, y así sucesivamente. En Cuba, Batista, vino un gobierno más democrático, con más justicia, mejor o peor, pero más justicia. Puso Fidel Castro, Che Guevara y tal. En España, el dictador Francisco Franco, pues bien, también su parte buena, creó trabajo, orden, unidad, España, sanidad, policial, tal. Se extramitó, pero bueno, al fin de cuentas, murió. Y vino un gobierno democrático. Es que el país español necesita unidad, necesita justicia, necesita riqueza natural para que la gente pueda trabajar, pueda vivir, pueda tener escuelas, hospitales, bomberos. Y todas estas personas puestas por los gobiernos dan un apoyo leal al pueblo español. Imaginaros España sin policías. Sería insólito, las mafias criminales se multiplicarían, la droga, los atentados, los violadores. Necesita un policía, por lo cual el policía que lleva la espada o la pistola o el armamento convencional es ministro de Dios para castigar, dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4, para castigar el mal y premiar el bien. O sea, son de orden sobrenatural. Y cuando un policía, y no vamos a mirar la persona interior, ese policía es malo, es bueno, no. El cuerpo policial es necesario. Y cuando la gente en su locura intenta socavar el orden establecido, tiene que actuar la policía o el ejército. Tiene que mantener orden y paz. Y cuando un gobierno, sea de Rajoy o de quien sea, pues se extralimita, cambiará. Y Dios lo cambia y hace que cambien a otro gobierno más moderado, mejor, o de otra manera, de otra índole. Pero no un partido de izquierda a derecha, eso no existe. El gobierno es puesto por Dios. El presidente Rajoy, hay una lucha interior por la locura, porque claro, es una locura, es oponerse al gobierno de Dios, de los catalanes, de los vascos, dice. La independencia. España es un país, una unidad que ha estado establecida por Dios.
como Alemania, como China, como Australia, son gobiernos que mantienen un orden hasta que venga el reino prometido que la gente pide en el Padre Nuestro. Cuando la gente dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Le dice uno en una oración a Dios, hasta que venga ese reino que va a venir pronto para toda la humanidad, no para un país, tiene que haber un gobierno. Y la oposición al gobierno establecido por Dios, es decir, la oposición al gobierno, estoy hablando del presidente Rajoy en España, es una oposición contra el orden establecido de Dios. Recuerdo que en manera de ejemplo, para que se den cuenta, ¿quién pone a los gobiernos? Cuando Jesucristo, la religión le quiso y le mató, le asesinó a los rabinos, que la van a pagar, ya la pagaron y lo van a volver a pagar. Se le presentaron a un gobernador romano, que era un gobernador, puesto por Dios. Y entonces Pilatos le quiso poner en libertad a Jesucristo muchas veces, porque decía, hablaba con Jesucristo y veía que era inocente, que lo querían los fariseos, la religión, porque era molesto, porque decía la verdad a todo el mundo y abría los ojos y curaba a la gente y alimentaba a la gente y fue a dar su vida por la humanidad. Entonces le dijo Pilato, le hablaba frecuentemente en su despacho a Jesucristo, cuando los fariseos, que le maten, que le maten, que le maten. O sea, y le quiso poner en libertad varias veces. Y entonces buscó la idea de buscar un asesino, porque es la fiesta de la Pascua, el más criminal, Barrabás. Dice, le vamos a poner uno en libertad. Y entonces mandó Pilato que a ver quién es el peor, Barrabás, un asesino genocida de mujeres, niños, que les pongan a los dos. Y decíamos al pueblo, ahí es la fiesta de la Pascua. La fiesta es una tradición, poner a un preso el más peligroso en libertad. ¿Quién ponemos? ¿A Barrabás o a Jesús? La lógica, pensaba Pilato, le pondrán a Jesús. Pero claro, prefieren a Jesús, aunque los fariseos digan que es culpable de lo que fuera, antes que a Barrabás. Pues pusieron a Barrabás. Y Pilato siguió poniéndolo en libertad, no quería matarle porque no quería tener mala conciencia de matar a un hombre inocente. Y entonces, hablando con Jesucristo, dice, bueno, ya sabes que soy Pilato, yo te puedo poner en libertad o te puedo condenar. Bueno, apóyame, dime algo. Entonces Jesucristo le dijo a Pilatos, mira, tú tienes autoridad porque se te ha puesto de arriba, o sea, de Dios, sin la cual no tendrías autoridad. Esto lo hallan en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 10 y 11. O sea, Jesucristo le dijo a Pilatos, sí, estás de autoridad de gobernador en Judea, pero porque Dios te ha puesto. O sea, sin esa autoridad no estarías aquí ahora, ni tú ni nadie. En otras palabras, todo gobierno está puesto de orden sobrenatural por Dios. Y el oponerse al gobierno del presidente Rajoy es oponerse al orden de Dios. Y Cataluña, en esa locura, no, porque las masas no piensan. Son los corruptos detrás que quieren su independencia, no la independencia. Le importa tres rábanos los catalanes, porque al final de cuentas una independencia de una fracción de un país, lo único que llevarían es al paro todos, a la crisis, a limonear, pedir dinero para sobrevivir una región que por sí sola no puede sobrevivir. Eso lo saben, pero los corruptos quieren liberarse de la corrupción de los que han robado al pueblo español, los catalanes, sea Puyol o sea montones más. La autoridad, el oponerse a la policía, el gritar, insultar a la policía, el insultar al presidente del gobierno, o el insultar al rey, o quien sea, insultar, es decir, ofender, criticar, se está oponiendo al arreglo de Dios. Y las personas que hacen eso van a tener un final desastroso. Porque, ya digo, la gente ignora, no le han enseñado, la gente cree que un cambio de gobierno por otro gobierno, pero eso no es el orden de Dios. Yo, por ejemplo, voy a ser, lo he dicho muchas veces, y no es jactancia, no es por poder. No estoy alegando un partido, mejor o peor. Es una obra sobrenatural para intentar revelar mundialmente todos estos enigmas y misterios de las construcciones cíclopes que hay por la Tierra, la Luna, en Marte, el orden de estas construcciones, quién las hizo, para qué, sacar una muestra evidente de la existencia de seres de la oscuridad que han gobernado el mundo en la oscuridad, han creado pestes, enfermedades, guerras, asesinatos de niños, los demonios. Entonces, seré un gran monarca, puesto por Dios también, para revelar enigmas y misterios. Ese fue el fin total. Y indudablemente con esa asistencia de una orden, para que lo vea todo el mundo, sobrenatural, como gran monarca, crearé riquezas en España, apoyando, porque no voy a ser presidente de un gobierno, voy a ser un gran monarca, que no tiene que ver con un partido elegido democráticamente por el pueblo.
un gran monarca que hará rico al pueblo español. Y con esas riquezas se podrá dar un apoyo al presidente Rajoy. El presidente Rajoy ahora está haciendo carreteras, inversión de 5.000 millones para engrandecer España por medio de vías de comunicación. Ha comprado va a comprar 13 trenes, ensanchando las vías de comunicación hacia los puertos marítimos, más aeropuertos para atracción turística. Quiere decir, está haciendo una obra en beneficio a todos los españoles. Lo cual quiere decir que es digno de encomio y de apoyo. Indudablemente, si sea el presidente Rajoy, sea quien sea, o como está haciendo Donald Trump, que quiere liberar a Corea del Norte porque es un dictador genocidia que está poniendo en peligro la seguridad del mundo entero, aunque no tiene bomba nuclear, no funciona ninguna, pero ya las amenazas hace temblar al mundo entero. Y lo cual quiere decir que está haciendo una obra majestuosa, parando los pies a un monstruo que, de en cuenta, le van a quitar para poner a otro más moderado. En fin, es una alusión no para alientar a un partido político, mejor o peor, da igual quién esté. Si hay un partido que entra en el poder, pueden tener la garantía, sea democráticamente o sea como sea, que es puesto por Dios. Porque Dios controla el mundo. Y hasta que venga ese reino prometido que ya viene, porque ya los incendios forestales, las luces luminosas, los meteoritos, los círculos y pictogramas, lo que está sucediendo en la Tierra, las trompetas, el Apocalipsis, están dando prueba evidente de que millones de ángeles están llegando a la Tierra para establecer un gobierno único en toda la Tierra que podrá traer paz, seguridad, salud y prosperidad a la humanidad. Cuando se derrote y se encarcele a los millones de demonios que son los que han creado el malestar, las enfermedades, la muerte, las guerras, el horror. Dice la Sagrada Escritura, lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, toda alma está en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad en la tierra, a no ser por Dios, porque las autoridades están puestas por Dios en sus posiciones relativas, de tal manera que el que se opone a la autoridad puesta por Dios se opone al arreglo de Dios y recibirá castigo por sí mismo, porque llevan la espada, el ejército, la policía nacional o guardia civil, llevan la espada o la pistola, como quieran llamarlo, porque son ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. No lo olviden, sea para Cataluña, para quien sea, mal le va a ir el que está de esa manera brutal oponiéndose al arreglo de Dios. Lo pagará y bastante mal.